Continuando entonces con nuestro programa del día de hoy, voy a dar paso a la doctora Cintia Tellez Gutiérrez, especialista legal de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias, con su ponencia Seguridad de la Información y Protección de Datos Personales. Adelante, doctora. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse hoy y por brindar su valioso tiempo en estos momentos que todos estamos poniendo el hombro y mucho más para poder salir adelante. El tema que hoy quisiera compartir con ustedes es seguridad de información en telesalud. Tenemos muy poco tiempo, así es que voy a tratar de distribuirlo bien. Esto es solamente un pedacito del gran banquete que van a ver qué es esto. En temas de seguridad de información que tenemos, pues tenemos mucho en el sector salud, pero veamos lo mínimo indispensable. En la Ley Marco de Telesalud nos mencionan que tiene que haber reglas de seguridad de la información. ¿Dónde podemos encontrar la mayoría de estas reglas? Pues en temas de telesalud, en nuestro reglamento que ha sido publicado en el año 2019. Pero, ¿acaso esta norma se habla sola? No, porque tiene un antecedente muy interesante, que es la Ley General de Salud, que recuerden que nos dice que toda información relacionada al acto médico es información reservada. ¿Y cómo es que yo debo reservar, proteger esta información? Pues una norma más especializada me dice qué tipos de medidas debo implementar, como son la Ley de Protección de Datos Personales, que específicamente relacionado a toda la información de datos personales, es decir, aquella información que me identifica o hace identificable. Por ejemplo, si es que yo en este momento detengo el video, que es lo que he hecho, ustedes solamente están escuchando mi voz, pero saben que sigue siendo Cintia Tellez quien está hablando. ¿Por qué? Porque hay un dato característico solo mío que ustedes están escuchando y que me hace identificable, que es mi voz. Eso es, por ejemplo, es un dato personal. Un dato que me identifica, por ejemplo, es mi rostro, ¿sí? O mi nombre es algo que me haga identificable, mi DNI, algo que me haga identificable, mis datos relacionados a la salud, que es lo que básicamente nosotros registramos cuando realizamos un servicio de telemedicina. Entonces, la Ley de Protección de Datos Personales me dice que toda aquella información... ¿Sí? Doctora, mil disculpas, la interrupción. ¿Sería posible que pueda poner sus PPT en modo presentación? Claro. Bueno, y como les decía, esto de la Ley de Protección de Datos es proteger aquella información que me identifica o me hace identificable. Dentro de ellos están los datos relacionados a la salud, y lo que me dice es que debo guardar medidas de seguridad de la información y medidas de confidencialidad. Y también que debo gestionar previamente para poder utilizar esta información, que es el famoso autorización para el tratamiento de datos personales, que hablaremos luego. Luego quiero ver con ustedes el tema de la Ley de Gobierno Digital, que nos establece ciertos parámetros que en el impulso que hagamos en implementación de servicios digitales, como el de telesalud, tengamos ciertas precauciones. Finalmente, compartir con ustedes esta resolución de la Secretaría de Gobierno Digital, que recuerden que es el órgano rector de Gobierno Digital que está adscrito a la PCM, que es la entidad CEFTI. Ella ha publicado los lineamientos para uso de servicios en la nube para entidades de administración pública del Estado peruano. A la actualidad, muchas de las IDESAs están viendo de adquirir soluciones informáticas basadas en nube. Entonces, es por ello que les he querido poner ahí esta norma para que en el momento que ustedes quieran requerir estos tipos de servicios que ya están requiriendo, por favor, tomen su tiempo, léanlo, porque esto es importante, esto es obligatorio que yo debo considerar cuando esté realizando mis términos de referencia o especificaciones técnicas para requerir servicios de nube. Comencemos de algo más macro. La Ley de Gobierno Digital tiene varios principios, pero en este caso vamos a rescatar dos. El principio de proporcionalidad, que me dice que cuanto más crítica es el activo de información que yo maneje, más candado, más seguridad debo tener. Por ejemplo, el mismo lugar donde yo voy a poner un estante tal vez de todos los recibos de servicios que yo tengo que pagar para
mantener la sostenibilidad de la ITRES, no es la misma precaución que yo debería tener tal vez donde en el estante donde yo estoy guardando las impresiones de los archivos, de los consentimientos informados, de los registros de atenciones, de los pacientes, porque ahí sí tengo información que es dato personal sensible o dato sensible. ¿Sí? Entonces ahí sí tal vez tengo que ponerle una cerradura con llave y esa llave estar bajo la administración de una persona específica, llevar un cuaderno de cargo cada vez que alguien ingresa o saque algo, consulte algo. ¿Por qué? Porque este activo, que es un dato personal sensible, es un activo del Estado. Recuerden que toda la información que nosotros manejamos en el Estado es un activo. ¿Sí? Es un activo como la computadora que recibimos, como el escritorio, como la silla. Ok, esa información que nosotros registramos también es un activo. Y los activos, según que puedan, su pérdida o su vulneración, puedan ocasionar una grave interrupción o vulnerar un derecho de una persona de una manera irreparable, como sería un acceso inadecuado, no autorizado, de los datos relacionados a la salud, obviamente se transforma en un activo crítico que tengo que tener mayores cuidados. Luego tenemos el principio de enfoque de privacidad del diseño, o el famoso privacy design. Quiere decir que todos los proyectos, planes, estrategias que ustedes realicen, siempre tienen que ser con un enfoque de protección a la privacidad del usuario. ¿Sí? Por ejemplo, si estás planeando contratar una solución informática en el cual por defecto, cuando la persona ingresa a esta aplicación vía web o se descargue por vía una aplicación, inmediatamente y de manera obligatoria me pida o ni siquiera me informe que va a geolocalizar el sitio de donde se conecta el usuario, esto nos responde a ganar el enfoque de privacidad, porque yo mínimamente debería haberle informado esto previamente al usuario antes de descargarse la aplicación y pedir su autorización. ¿Puedo geolocalizar? Sí, yo puedo geolocalizar, pero necesito informar y obtener la autorización. Y este enfoque de privacidad es respecto a todos los tipos de medidas tecnológicos, organizacionales, humanos, procedimentales. Tecnológico, por ejemplo, de ver que los dispositivos que yo tenga estén enmarcados dentro de la legislación peruana, por ejemplo, ¿no? Y así también cada uno de estos tipos de medidas. Como les mencionaba, la Ley de Gobierno Digital nos alienta que de manera progresiva y cuando corresponda debemos garantizar a las personas el establecimiento y prestación de servicios digitales. ¿Qué servicio digital estamos prestando todos los que participamos hoy? Telesalud. ¿Y qué debemos garantizar cuando estamos prestando este tipo de servicios digitales? Es la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de la información. Estas tres características son los tres pilares de la seguridad de información. Disponibilidad, el poder yo acceder cuando quiera y las veces que quiera a la información donde yo la tengo registrada o donde yo la voy a poner para acceso. Por ejemplo, yo no voy a poder garantizar la disponibilidad de la información si creo que todo debería estar grabado siempre en mi USB y no en la máquina que me ha proporcionado la entidad o el espacio que me haya proporcionado la entidad. Porque si esto se cae, algunas veces les ha caído un USB y luego cuando han querido acceder a la información, tal vez ya no han podido. ¿Sí? ¿Garanticé la disponibilidad de información? No. O tal vez establecer, o yo voy a poner un servicio web o una aplicación informática y digo, bueno, esta aplicación va a aguantar hasta 50 usuarios a la vez. Sí, pero cuando intente el usuario 51, esto se va a caer. Pero cuando si yo estoy avisorando que tengo una población beneficiaria de 50.000 personas, es un poco ilógico que yo ponga un servicio que solamente tenga capacidad para atender a 50 a la vez, o al menos poner a los demás pero en espera. ¿Sí? Es decir, yo no garantizo esa disponibilidad. También les ha sucedido cuando han ingresado a una página web y han dicho, se ha colgado. No es que se haya colgado, es un tema de que tal vez no hayan avisorado que había más población que tenían que tener atención, ¿no? Y el tiempo de respuesta fue muy largo y por eso les salió ese famoso mensaje de error o lo que les haya salido.
integridad. Quiere decir que cuando la información viaja del punto A al punto B, tiene que ser por medios seguros, medios encriptados, medios que me aseguren que alguien no vaya a interceptar o se pierda la información, ¿sí? Eso es asegurar la integridad de la información. Y ojo, y no piense que solo específicamente a los medios que están en formatos digitales, porque estos tres pilares es a toda la información, no importa el soporte, si es en un soporte que está en un medio computacional, como puede ser esta computadora, o en un soporte que puede ser físico, como puede ser el papel, ¿sí? O una cinta de video o de audio. No importa el soporte, no importa el formato, todos están inmersos dentro de esta gestión de seguridad de la información, ¿sí? Entonces, así como yo sé que cuando termino mi turno en el establecimiento de salud y las hojitas donde yo pongo mis registros de atenciones, lo tengo que guardar en mi gaveta o en el lugar o en la historia clínica o donde me haya dicho el establecimiento de salud de guardarlo, yo lo guardo. Y ahora que estoy en casa, pues yo tengo que tener las mismas medidas de seguridad de la información. Recuerden el principio de proporcionalidad, pues yo no puedo simplemente dejarlo encima de la mesa donde puede caerle cualquier líquido y puede haber una pérdida de la información, un daño y un vulnerado de integridad de la información. También tengo que tener un espacio propio, ¿sí? Que puede ser una gaveta exclusivamente para esto, algo donde yo sé que no va a ser accesible a cualquiera. Y eso me lleva al tercer pilar, que es la confidencialidad, que tiene aquí dos aristas. ¿Cuál es? La primera es la que comúnmente conocemos, es decir, que nadie que no esté autorizado a ingresar, por ejemplo, a un sistema no ingresa. O sea, si no eres usuario registrado, no deberías ingresar a este sistema, y para eso yo pongo un usuario y una contraseña. Perfecto, esa es una lista. Veamos la otra, que es, aún cuando yo siendo un usuario autorizado registrado, yo no debería acceder más allá de lo que me compete según para el cumplimiento de mis funciones. Yo soy abogada, ustedes ya lo saben, han visto en mi presentación, así es que si es que yo estuviera colaborando en un establecimiento de salud, por ejemplo, en el ámbito de admisión, está bien, es una parte administrativa, y yo tengo, digamos, por mi perfil, es adecuado que yo ingrese, tenga canales de privilegio de acceso, tal vez al módulo de admisión, pero no debería tenerlo, por ejemplo, al módulo prestacional, como puede ser de odontología o ginecología, que no tiene nada que ver, tal vez, con mi rol de mi cargo, que es brindar un servicio administrativo y no prestacional. Se debe propugnar una articulación de seguridad digital con la seguridad de información. Me dice que en el marco de seguridad digital del Estado peruano se articula y sustenta las normas, procesos, roles, responsabilidades y mecanismos regulados implementados a nivel nacional en materia de seguridad de información. Este tema de los roles y responsabilidades es muy importante que ustedes se establezcan con esto, porque ¿de qué les sirve de que demanden compra de miles de soles y a veces millones de soles en aplicaciones informáticas si su recurso humano no conoce cuáles son sus roles, cuáles son sus responsabilidades como aliados en la protección de la información? ¿Sí? Si a mí me indican que mi usuario y mi contraseña es de uso exclusivo, es de uso exclusivo. No lo comparto con A, B, C o D, porque eso es tan fácil de compartir que te lo comparto por WhatsApp y esto a alguien le da simplemente un touch en su teléfono inteligente y esto ya es de casi conocimiento público y cualquiera podría acceder a información que sabemos que es una información de activo crítico, ¿sí? Entonces, casi un 70% de las fallas de seguridad de la información son por factores humanos. En realidad, muy pocos son por factores tecnológicos. Entonces, aquí, el personal, usted como encargado, usted como coordinador, usted como ejecutor de los servicios de telesalud, es un aliado principal en cumplimiento de estas normas. Como les mencionaba al inicio, hemos visto que muchas autoridades de salud están viendo contrataciones de servicios en nube para prestaciones de servicios digitales como telesalud, y es por ello que esta lámina está dedicada a que ustedes lo puedan compartir si desean así con, por ejemplo, sus compañeros de tecnología de información de su institución, para que puedan revisarlo antes de poder contratar, mientras están diseñando el proyecto, están elaborando las especificaciones técnicas. Tenemos políticas de seguridad de información establecidas por la PCM, medidas de seguridad de información establecidas para los bancos de datos personales, como son los registros que nosotros manejamos para el tema de telemedicina, o donde estamos poniendo los
los consentimientos informados, la utilización y tratamiento de datos personales. Recuerden que cuando vamos a proyectar la contratación de un servicio de nube, debemos tener un acuerdo de nivel de servicio donde se define responsabilidades tanto de la entidad pública, en este caso el establecimiento de salud, y por el otro lado el proveedor de servicios de la nube, ¿no? Y recuerden que si no se cumple esto, quien está asumiendo todo el riesgo legal es el contratante, que en este caso sería el establecimiento de salud, o la ARESA, la GERESA, o el que esté ahí como entidad pública. Procurar contratar proveedores que cuenten con un certificado de seguridad de la información reconocido, como puede ser el FERRAM u otros. Lo que mencionaba hace un momento era esto de definir los roles, ¿no? Que nos decía y responsabilidades que nos menciona la ley de gobierno digital. ¿Y cómo podría ser organización o quién debería liderarlo? Por ejemplo, en el MINSA tenemos un oficial de seguridad de la información, y es aquí por eso que les comparto esta directiva administrativa, que si bien es solo en el ámbito de MINSA central, ustedes pueden tomar conocimiento para ver cómo podría replicarse en sus propias organizaciones, ¿no? Ahora, si ustedes requieren asistencia técnica en estos temas, ustedes pueden pedírsela al oficial de seguridad de la información del Ministerio de Salud, que está dentro de la Oficina General de Tecnologías de la Información, ¿sí? Ahora, recordemos que a nivel de Estado peruano, nosotros tenemos la obligación de adoptar medidas de seguridad de la información establecidas en la ISO 27001. Pero, ojo, es adoptar las medidas, pero no estamos obligados a certificarlas, porque sabemos que la certificación puede costar mucho más. Esto es en respecto a los activos generales de información que vamos a estar manejando, pero específicamente estos activos vamos a tener siempre datos personales, como los datos personales sensibles relacionados a la salud. Ok, la ley peruana tiene la directiva de seguridad de la información para los bancos de datos donde se traten datos personales. ¿Dónde encuentro esa directiva? Aquí le dan un clic derecho y les va a salir el hipervínculo. Todas las normas que estamos hablando aquí, todas están enlazadas, así que cuando ustedes tengan el PPT podrán ubicarlas de manera redonda. Ok, esta directiva me dice que yo tengo que primero clasificar el banco de datos que voy a gestionar para saber qué medidas le voy a aplicar, porque hay 5 niveles de medidas: básico, simple, intermedio, complejo y crítico. Ojo, no se preocupen si es que tal vez no ven muy bien esta imagen, veo que se distorsiona un poco cuando la amplío, porque este mismo cuadrito lo van a encontrar en la directiva. Ok. Según las características de ese criterio que cumple el banco de datos, yo clasificaría si está en un nivel básico o en un nivel crítico, que es el de mayor. Pero vamos, en los que estamos manejando de telemedicina, normalmente tenemos entre un complejo y un crítico, por ejemplo, ¿no? Y es más, yo creo que si son de aplicaciones informáticas, yo creo que más estamos hablando de un crítico, como en el caso de teleatiendo. ¿Por qué? El crítico, ¿qué tipo de características tiene? Si ustedes ven aquí, tiene la de sirve para el tratamiento de datos personales cuya finalidad se respalda por una norma legal. Sí, porque recuerden que todos los registros de las medicinas que realizamos es porque la norma de reglamento de la ley marco de la salud me dice que yo tengo que llevar un registro cada vez que atiendo a alguien mediante telemedicina. Segundo criterio, sirve para el tratamiento de datos personales cuya finalidad cumple un plazo indeterminado superior a un año. Claro, yo guardo estos registros mucho más tiempo, recuerden. Según la norma técnica de historias clínicas, guardamos 5 años en un registro activo y luego otros 15 en un registro pasivo, así que largamente pasamos el año. Tercer criterio, ¿sirven para el tratamiento de datos personales que realizaban en múltiples localizaciones? En caso de teleatiendo, sí, porque tenemos nuestra base central aquí en el MINSA y luego múltiples accesos. ¿Puede incluir datos sensibles? En el caso de teleatiendo, obviamente que sí, porque tenemos los datos relacionados a la salud que vamos consignando de los pacientes. Y tiene como titular una persona jurídica o entidad pública, en este caso es entidad pública, porque está tanto el Ministerio de Salud como las IPRES encargadas de la atención de estos servicios. Vayamos a los principios de la salud. Tenemos varios principios rectores que ustedes ya conocen, pero quiero llevar aquí la atención a los de la equidad, que es decir, así como las grandes instituciones, hay organizaciones para el tema de seguridad de la información, con lo cual se tiene una calidad en el servicio, pues nosotros también, independientemente en el nivel de atención que estamos, también tenemos que tomar medidas, ¿sí? Obviamente proporcionales dentro de nuestras capacidades. Y como mediante salud nosotros descentralizamos los servicios mediante una oferta virtual, esta descentralización la hacemos mediante una herramienta que son las TICs. Entonces tenemos que procurar escoger las TICs que sean seguras, fiables, interoperables, neutras,
reglamento de la Ley Marco de Telesalud también me habla de que si bien yo tengo que propugnar protección a estos activos, también eso va de la mano con una cultura de transparencia, de acceso a información pública, de datos abiertos. Si yo voy a hacer, por ejemplo, una telecapacitación que esté referida a la presentación de un caso clínico, puedo hacerlo, pero eso no significa que voy a vulnerar derechos como la de protección de datos personales o vulnerar responsabilidades como la ética biomédica o el secreto médico. Porque yo puedo hacer una presentación de un caso clínico sin necesidad de identificarlo o ser identificable a alguien. Puedo hacer la presentación, este es un paciente, varón, de edad 35 años, y tal. No tengo que poner la foto del paciente, no tengo que exponer el nombre completo del paciente, ¿sí? Entonces recuerden que cuando hacemos esto tenemos que hacerlo de una manera en el marco del respeto legal y utilizar siempre mecanismos fiables, formatos reutilizables, como por ejemplo el que nosotros usamos en la red de telesalud MINSA, en el canal de YouTube, donde ustedes pueden encontrar estas telecapacitaciones, incluso con temáticas, y es más fácil de encontrar cuando ustedes nos buscan desde cualquier buscador de Internet. El reglamento también me dice que estas medidas de seguridad de información, me repite ese tema, recuerden ustedes, la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. ¿Quiénes son los obligados? El personal de la salud, ustedes, el personal de soporte tecnológico, si hay aquí alguien escuchándonos, y todo aquel que trate datos personales en el marco de la prestación de servicios de salud, como en mi caso, que en este caso yo soy una abogada. Obligaciones. ¿Qué obligaciones tienen estos obligados? En los obligados en el ítem C entran también nuestros proveedores, así que siempre hay que ponerle en los términos de referencia en la famosa cláusula de obligación de confidencialidad. Obligaciones. Guardar la confidencialidad de información y cumplir las medidas de seguridad de información que nos exponga tanto la normativa vigente como la entidad a la que pertenecemos. Parte de este tema de seguridad de información es cumplir las medidas legales. Y para ello, recuerden que tenemos la Ley de Protección de Datos Personales que me dice que antes yo de gestionar cualquier dato personal, yo tengo que tener la autorización, el consentimiento expreso, libre e informado, inequívoco, del paciente de que yo pueda gestionar su información, ¿sí? Y más aún cuando son servicios en el cual voy a transferir mi información de la IP de origen a otra IP de destino, como por ejemplo hacemos en las teleinterconsultas o en el teleapoyo diagnóstico, como es el caso de telemamografía o teletomografía u otro tipo de apoyo diagnóstico a distancia. Tenemos que informar a esa paciente y obtener su autorización, formatos que ustedes ya manejan. Cuando no necesito tener estos tipos de autorizaciones, cuando exista normas con rango de ley que me autoricen. Por ejemplo, tenemos la ley tenemos la Ley General de Salud y la Ley de Protección de Datos Personales que me dice que en caso en que un paciente, una persona, esté en estado de inconsciencia y hay un grave riesgo a su salud, a su vida, entonces yo puedo gestionar la información sin necesidad de la autorización del paciente porque está en una condición de inconsciencia en la cual no me puede dar su autorización, pero lo hago propugnando su vida, ¿sí? En estos casos, por ejemplo, tengo una norma con reglamento de ley y yo puedo realizarlo. Y en estos casos podría aplicarse en el caso de teleinterconsultas de emergencia. La confidencialidad debe ser a cualquier nivel de comunicación, a cualquier medio de almacenamiento. Por favor, dejen de pensar que solamente estos medios informáticos, puede ser en formato papel o en formato que usted esté gestionando información, ¿sí? Debemos garantizar la confianza. Es muy importante garantizar la confianza. Cuando usamos sobre todo TICs, recuerden que cuando no generamos confianza en una tecnología, nos puede originar rechazo, miedo al uso, porque hay mucha gente que incluso cree que no, es que si yo trabajo en una tableta y no lo trabajo en una computadora, esto es menos fiable, entonces hay mucha desconfianza. También a veces lo puede haber por parte del usuario y es nuestro deber cumplir con normas de seguridad de la información para generar esa confianza tanto dentro del usuario interno, es decir, nuestro personal, como el usuario externo, que serían nuestros pacientes. Garantizar la confidencialidad de información, el respeto a la privacidad, protección de datos personales de los pacientes según la normativa vigente. De hecho, en este tiempo de la pandemia, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales ha hecho una campaña muy recurrente sobre las previsiones y consecuencias de divulgar información de los pacientes COVID, ¿no?
La confidencialidad hay que tenerla en cuenta, sobre todo cuando utilizamos para gestión de la información a nivel nacional, regional o local. Si es que una entidad pública o la entidad que nos pide una información relacionada a datos personales de los pacientes no tiene autorización normativa para tenerla o no está dentro de sus funciones, gestionar también esa información nosotros no deberíamos entregarla, pero sí podemos entregar la información si esta está a modo de estadística y si de manera anonimizada o disociada. ¿Quiénes son los obligados aquí? Todos. Otra de las obligaciones que tenemos es llevar un registro de incidencia de seguridad de la información. Por ejemplo, si usted de manera indebida o de manera debida tuvo como su backup su USB personal, ¿sí? y transportándose a través del establecimiento de salud a su casa, este dispositivo se perdió, pues si ahí tenía los registros de atención de telemedicina, esto hay que reportarlo. Y el establecimiento de salud tiene que llevar un registro de incidencia, que debe llevar en ese registro de incidencia toda la información que ustedes ven aquí, quién lo reportó, qué medidas de seguridad se establecieron, medidas correctivas, si se llevó a recuperar los datos o no, si hubo, si vemos que hubo probablemente o hay posibilidad de filtraciones de la información, a qué pacientes pueden verse perjudicados, si se les dio recomendaciones a estos pacientes, entre otras cosas, ¿sí? Y también esto incluye dentro de las medidas correctivas, por ejemplo, hacer la denuncia respectiva si es que nos damos cuenta que hubo un robo, ¿no?, en la entidad. Fomento de repositorios digitales es muy importante, por ejemplo, aquellos que tengan residentes, que manejen tesis, publicitar la información a través de telecapacitaciones, del INSEE, seguir haciendo que la rueda de la información se vaya retroalimentando, pero recuerden siempre, por favor, respetando la bioética, tanto así como el tema de protección de datos personales, el secreto médico, entre otros. Finalmente, invitarlos a visitar el canal que tenemos en Telesalud Minsa y comentarles que nosotros hace un tiempo, mediante la Red Nacional de Salud, se dio una telecapacitación de inducción a la sociedad de la información, cuyo enlace lo están viendo ahí, y también los invito a acudir. Muchísimas gracias por su atención. Cintia, yo no sé en qué más le podemos ayudar. Muchas gracias, doctora Cintia, por su ponencia de esta mañana. Voy a ver, por favor. Nos menciona aquí el IREN del norte. En el caso de teleorientación, ¿se debe usar consentimiento de tratamiento de datos personales y o consentimiento informado? A ver, tenemos que diferenciar dos cosas. Una cosa es el consentimiento informado, que es el que todos nosotros ya conocemos por la Ley General de Salud, que es comunicarle al paciente si hay procedimientos en la atención para ellos, ¿sí? Esa es la parte médica. Y otro es el formato para el consentimiento, el tratamiento de datos personales, es el consentimiento para la gestión de su información personal. Sobre el segundo, el de tratamiento de datos personales, siempre debemos pedir su consentimiento del paciente. Modelos pueden encontrarlos en los que están expuestos, por ejemplo, en la directiva de telemedicina, en la directiva de teleorientación, así que para teleorientación sí necesitamos. Ahora, sobre el consentimiento informado, la normativa actual, que es la directiva de teleorientación, sí nos pide que tengamos un consentimiento informado, pero recordemos que ha habido cambios a nivel del decreto legislativo 1490, que ha habido cambios con la Ley Marco de Telesalud y que actualmente se encuentra desarrollando en la Dirección de Telemedicina. Y aquí creo que, Cintia, ustedes son los llamados a que nos puedan dilucidar cuándo sí se puede pedir este consentimiento informado y cuándo no en los servicios de teleorientación, que sí es un tema más clínico y médico, ¿no? Y ahí sí nos tenemos que regir a lo que nos dice la Ley General de Salud y las normativas complementarias en qué tipo de atenciones requerimos. Porque recuerden que los temas de telemedicina es lo mismo que hacemos presencialmente, solamente que ahora nos apoyamos en una tecnología de información y comunicación para prestarlo.
Por ejemplo, si la Ley General de Salud me dice que yo tengo que tener un consentimiento informado cuando vamos a estar en un ámbito de ensayos clínicos, pues obvio, esto que sea de manera virtual, igual tengo que seguirlo, ¿no? Pero yo creo que esta segunda información, dado que la Dirección de Telemedicina está desarrollando, pueda explicarnos, digamos, darle más detalles respecto a este ámbito. Sí, muchas gracias, doctora Cintia Telles. Efectivamente, el tema del consentimiento informado, hemos tenido una capacitación, igual vamos a seguir profundizando en el tema a fin de poder dilucidar las interrogantes que tienen los participantes y que nos manifiestan en este chat. Bien, voy a reiterar mi agradecimiento a la doctora Cintia Telles por esta ponencia del día de hoy.